Bueno, ahora sí, voy a salir en solitario desde Portobelo, estado de Santa Catarina, con rumbo a La Paloma. Son casi 600 millas y bueno, estoy bastante entusiasmado. Esta noche complicada, con mucho movimiento del barco, también una niebla cerradísima. Hacer una descarga de agua bastante importante, una lluvia, una tormenta, y cuando pase eso entro. No tengo gasoil para apoyarme en el último rato, tengo que llegar a vela hasta la entrada del puerto. Hace una semana que no veía tierra, que no veo personas. No llegué a La Paloma antes del paso de la tormenta, viró el viento al suroeste, alejar el barco de la playa. Estuvo realmente duro. Ya cuando terminé con todo ya no había más luz. Somos Manu y Rau. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos el mar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Karoff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. En la madrugada del quinto día, mientras avanzo sin viento y habiendo ya pasado Río Grande, el motor se apaga y no quiere volver a arrancar. Me agarra por sorpresa y bueno, empiezo a revisar en la oscuridad qué es lo que está pasando. Para eso reviso mangueras, cambio filtros de combustible, purgo aire del circuito, arranca por unos instantes y vuelve a apagarse. Una vez que ya estoy empapado de gasoil, muerto de frío en la noche y muy lejos de cualquier ayuda posible, encuentro el problema y es que me había quedado sin combustible. El motor consumió un 25% más de lo que yo había calculado. Lamentablemente calculo que habrá sido por tanta corriente en contra, viento en contra los días previos. Y bueno, me toca llegar con lo que tengo, que es un bidón de 20 litros y decido aprovecharlo en este tiempo que todavía no tengo viento para avanzar esperando la llegada de un nordeste que me acercaría hasta La Paloma. Me reservo 4 litros y solo 4 litros para hacer la maniobra de amarre en el puerto. Bueno, última noche acá, navegando muy bien en una oreja de burro, con unos 15 nudos de viento, un pedazo de genoa tangoneado y toda la mayor. La verdad que el piloto de viento lo está llevando muy pero muy bien y impecable, haciendo un rumbo que me sirve mucho, acercándonos a La Paloma. Estamos a 70 millas y bueno, cocinando una cenita, comer algo y descansar un poco, que mañana por ahí me agarra la lluvia. Vamos a ver. Si sigo en esta velocidad capaz llego antes.
soñar no cuesta nada, ¿no? Porque bueno, a la mañana también se espera una calma. Veremos, con mucha suerte llego antes. Y si no, bueno, esperaré que esa calma pase. Esa calma igual trae mucha agua, va a ser una descarga de agua bastante importante, una lluvia, una tormenta. Y cuando pase eso, entro a La Paloma, despacito, a vela, y uso los 4 litros de gasoil que me quedan para maniobrar adentro del puerto. Ese es el plan. Bueno, día 7 en el mar. Y veo tierra. Tierra a la vista. Qué locura. Estoy tratando de llegar antes de una calma que está prevista para las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana. Son las 7 y media, tengo 2 horas. Estoy haciendo un poco menos de 5 nudos. Ahora van soplando 10 nudos del noreste. Y bueno, la idea es tratar de llegar antes de esa calma, porque después de esa calma viene una descarga de lluvia y tormenta bastante importante. Y bueno, y como ya saben, no tengo gasoil para apoyarme en el último rato. Tengo que llegar a vela hasta la entrada del puerto y ahí prender el motor para amarrar. Así que eso. Yo creo que puede ser posible que llegue bien. Y si veo que no llego, bueno, quizás tenga que esperar afuera. Sin nervio, Allá atrás quedó el Cabo Polonio. Kilómetros de playa unen el Cabo Polonio con La Paloma. Todavía no distingo el faro, no distingo nada. Si bien aclaró mucho, hasta hace ratito estaba cerradísimo con niebla como toda la noche. Desde hace un rato, 6 y media de la mañana, empezó a aclarar. Y ahora ya está, hay luz solar. Si bien no se ve el sol, está por allá saliendo. Yo estoy óptimo, estoy 10 de 10. Quiero llegar antes de esa descarga de agua. 15 millas sobre 600. Último tirón. Vamos, Tupac. Hay que cazar un poco el amantillo. Uno mira el barco y siempre encuentra cosas para hacer. Vamos, Tupac, querido. Qué barco bueno, qué barco fiel. Muy noble, muy fuerte. La verdad que me sentí muy cuidado por el barco. Yo traté de estar a la altura también, de cuidarlo muchísimo. Voy a cazar el amantillo que me está molestando. Listo. Pedacito de luna. Pensar que salí con luna llena. Hace una semana. Hace una semana que no veía tierra, que no veo personas. Solo muchos pájaros. Algún ocasional bicho marino como lobos marinos, pingüinos. Faltaron las ballenas. Ojo que capaz que en estas 15 millas aparece alguna, Lo malo sería que no voy a poder frenar para verla, pero bueno, no me puedo quejar. Está bastante fresco. Ahora mejor.
Está queriendo soplar un poco más, hace un ratito había calmado y ahí está queriendo soplar un poquito más. Parece que estamos más en el orden de los 12, 14 nudos. Me sirve. Vamos a ver qué velocidad estamos haciendo. 4.8. 5. Vamos que llegamos. Eso. Ahora sí o no. Bueno, la cosa es así. Cuando uno llega a un país con el velero, tiene que izar en el lobenque de estribor la bandera del país anfitrión. En este caso, Uruguay. Y a su vez, si todavía no realizó los trámites migratorios, los trámites de entrada al país, se iza la letra Q, la bandera amarilla, que indica cuarentena, quarantine. ¿Por qué cuarentena? Bueno, queda el nombre de una vieja tradición en la que a veces a través de barcos se transmitían enfermedades también, y hasta que no se le permitiera a la tripulación desembarcar, se mantenía izada la bandera amarilla que indicaba eso. Ahora se usa para esto, para indicar que este barco todavía no hizo sus trámites migratorios de ingreso al país y su tripulación debería permanecer a bordo hasta realizarlos, pero bueno, para poder hacerlos hay que descender, así que es más que nada una señal de cortesía, una señal de que uno se somete a las leyes del país anfitrión, de que uno agradece la entrada, agradece la visita. Así que ahí vamos, ya listos para la llegada. Estoy a 12 millas, más o menos 13 millas de la boca del puerto, donde espero poder prender el motor y entrar con el último fondito de gasoil, que son 3,5 litros, 4 acabo de revisar. Vacío el bidón está. Pero debería ser suficiente para entrar al puerto y hacer la amarra, la maniobra de amarra, así que estamos bien, vamos. Cielazo. Bueno, sucedió lo que se esperaba. No llegué a La Paloma antes del paso de la tormenta. Viró el viento al suroeste. Y bueno, estoy haciendo un borde hacia afuera. En teoría no va a durar mucho. Y a la tarde vuelve a soplar sudeste. Con ese sudeste debo poder entrar sin problema. Así que bueno, voy a estar dando unas vueltas por acá, haciendo unos bordes acá afuera, tratando de acercarme al puerto lo más posible, en una orzada, porque el suroeste es justo el rumbo al que yo estaba haciendo, el rumbo que necesito para llegar a La Paloma. Así que se me negó a 8 millas. Después de hacer 600 y pico, a 8 millas de llegar, se me pone de frente el viento. Estoy sin combustible para entrar a motor. Así que bueno, voy a esperar acá afuera. La tormenta no parece ser de gran intensidad. Estarán soplando ahora 15 nudos, que en la orzada se siente un poco más. Pero bueno, voy a hacer un rumbo. Ahora estoy haciendo un borde hacia afuera, medio al sur, lo mejor que puedo. Y después vuelvo a tirar otro para adentro, hacia la costa, en un ratito. A ver si me puedo acercar por lo menos al puerto un poco más orzando y cuando el viento sea favorable entrar. Pensé en prender el motor, tratar de jugármela, de llegar con esos 8 litros, creo que con esos 4 litros, perdón, creo que en una de esas llego, son 8 millas. Pero no, con viento de frente no voy a llegar. Así
que prefiero no jugármela. Ya pasé 7 días en el mar, pasar un poco más no es un problema. Acá tengo todo para estar bien. Ya cerré un poco el barco para que la lluvia no entre, porque se va a venir un chaparrón intenso, lluvia, tormenta eléctrica. Y bueno, parte del viaje, ¿no? Ahí se ve la pedrera y allá se ve, no sé si la cámara lo captará, pero se ve el faro de la Paloma. Y el frente que se vino arriba mío. No pude filmar el paso del frente, lo vi venir perfecto en el horizonte con toda la forma característica del paso de un pampero, pero no lo pude filmar porque estuve al timón todo el tiempo tratando de ganar, tratando de llegar a la Paloma, sacándole todo el jugo a las velas, tratando de acercarme lo más posible. Una horita más me faltó, pero bueno. Pasa nada, vamos que vamos. Tupaquito, barco bueno, barco fuerte, estamos bien, pasa nada. Bueno, acá estamos, todavía. Por fin navegando un poco, hasta recién una calma total. Cayó un chaparrón fuerte y empezó a soplar una pequeña brisita del este-sudeste, 5 nuditos estará soplando. Bueno, estoy haciendo un nudo y medio, 2. Por lo menos acercándome despacito, avanzando, después de un montón de tiempo ahí esperando el viento. Fueron 3 horas, una cosa así. Bueno, me quedé sin viento, salió el sol cualquiera. No hay viento, nada, estoy acá flotando a 8 millas de la Paloma sin poder llegar. Y ahí se ve la lluvia que se viene. Eso probablemente sea viento en el cielo. Veremos. Uy, un lobito. O algo. Algo hay. ¡Hola! Había algo nomás. Qué loco. Bueno, yo acá estoy en tierra, en La Plata, esperando a Raúl que llegue. Se está haciendo más largo de lo previsto. Y hoy fue un día bastante de nervios para mí. Estuve acá controlando, mirando el track y el pronóstico todo el día, porque está entrando un frente sur bastante grande. Acá ya llegó, donde estoy yo en La Plata, y bueno, falta poco para que alcance donde está él. Y bueno, básicamente hace como 12 horas, a las 9 de la mañana, ahora ya son las 9 de la noche, él ya estaba llegando, ya estaba a 8 millas del puerto de La Paloma, más o menos, así 8 o 10 millas. Pero de repente nada, murió el viento, se instaló ahí un centro de baja presión y una calma tremenda. Así que básicamente se quedó ahí al garete, no pudo avanzar más. Encima tiene muy poco combustible y hay que guardarlo para hacer la entrada al puerto porque lo necesita. Ahí en el puerto de La Paloma no es tan sencillo. Así que bueno, ahí está, se ve cómo estuvo ahí flotando. En un momento se fue bastante cerca de la costa, eso también no estaba tan bueno. Por suerte estuvo ahí maniobrando y usando el dinghy también para empujarse y demás. Y ahora hace un ratito que ya no me contestan los mensajes. Al principio me preocupé, pero ahora veo que evidentemente debe haber entrado un poco de viento y empezó a hacer un rumbo más preciso. Ahí todavía no se actualizó, pero ya se ve que se va moviendo. Así que ya estoy más tranquila de que veo que efectivamente está avanzando a vela. Se nota aparte que no va zigzagueando nada, esto está bárbaro. Así que nada, debe estar él al timón ahí, por eso no me dejó de responder. Estaba yo muy nerviosa. Así que bueno, espero en 2 horas recibir un mensaje de que llegó, de que ya está, y que pueda dormir y descansar, porque fueron unos días. La navegación fue bastante tranquila todos los días, pero bueno, él solo me imagino que debe estar agotado, y este último día la verdad que fue intenso. Así que
En fin, espero en 2 horitas recibir el ansiado mensaje. Bueno, llegamos a La Paloma. Tupac amarrado. La densa niebla está cubriendo de nuevo acá el puerto. Bueno, se siente bien haber llegado. Voy a contar un poco todo lo que pasó desde el último video, desde la última posibilidad que tuve de grabar. La verdad que, bueno, la llegada se hizo difícil porque, como saben, me quedé sin combustible, sin gasoil. El motor consumió un 25% más de lo que consume normalmente, de lo que yo venía midiendo. Todavía tengo que descubrir por qué. Tengo varias hipótesis, pero bueno, hay que revisar. Pero bueno, cuestión que llegué bien. Estuve tratando de llegar antes de la tormenta de ayer, mientras hubo viento, y a las 9 y pico de la mañana me quedé a 8 millas de distancia de La Paloma sin viento y no me alcanzaban los 4 litros de gasoil que había guardado para la amarra como para acercarme al puerto. Así que guardé esos 4 litros y me quedé esperando el viento ahí afuera. Cuestión que esperando, se me terminaron haciendo las 5 de la tarde y la corriente me derivaba a 0,8, un nudo, a veces un nudo, un poquito más de un nudo hacia la costa. Me derivaba, la corriente era del suroeste y me tiraba contra la costa. Ya estaba a 2 millas de la costa a las 5 de la tarde, en una situación que me parecía que era compleja, que podía ser peligrosa, y tenía algunas opciones. Una era prender el motor del barco y salir para afuera un poco, gastar, no sé, 1 litro, 2 litros, e ir para afuera y alejarme de la costa, a esperar el viento en un lugar más seguro. Otra opción podría haber sido fondear, aprovechando que el mar estaba muy calmo, pero la verdad que estaba en 20 metros y recién hay profundidad suficiente como para fondear con seguridad muy cerca de la costa, y ahí puede ser que se arme una ola que haga que el fondeo también no sea fácil, que sea complejo, y después hay que sacar esa cadena y esa ancla del fondo, porque fondear en 10 metros de profundidad implica tirar 30-40 metros de cadena. En fin, no me parecía la mejor opción la de fondear ahí. Y tampoco quería gastar el poco combustible que me quedaba. Así que 5 de la tarde, con las últimas ratitos de luz solar que había, a pesar de que estaba todo así cubierto, nublado, lloviendo, una lluvia helada, muy fría, decidí inflar el gomón, que lo tenía trincado acá en la cubierta, desinflado, ya guardadito. Lo inflé y le puse el fuera de borda, que nafta tengo. El fuera de borda es un 2 tiempos de 5 caballos que tenía guardado acá adentro, ya con el carburador limpio, todo como para guardarlo un tiempo. Y bueno, decidí sacarlo, inflar el gomón, ponerle el motor y amarrar el Tupac al gomón abardobado en la banda de babor, y con el motor del gomón empujar el Tupac hacia afuera. Esa fue la estrategia. Imagínense ahí, plena atardecer, casi sin luz, haciendo esa maniobra, inflando el gomón, tirándolo al agua, poniéndole el motor, haciendo combustible en ese motor, subiendo y bajando del gomón al Tupac, del Tupac al gomón, para hacer toda esta maniobra, para alejar el barco de la playa. Estuvo realmente duro. Ya cuando terminé con todo ya no había más luz, pero bueno, quedó amarrado el gomón al Tupac y le di motor y arranqué. Logré llevar el Tupac hacia afuera a más o menos a un nudo de velocidad. Lo van a ver ahí en el track, que costó mucho, pero lo fui llevando hacia afuera despacito. A las 6 de la tarde ya estaba andando todo este sistema, todo este aparejo, y bueno, al timón yo ahí bajo la lluvia helada, llevándome el Tupac para afuera con el gomón, con el motorcito. Y bueno, avancé, habré avanzado 2 millas, un poco menos de 2 millas para mar adentro.
hacia el suroeste en realidad. Y bueno, 8 de la noche entró un viento del suroeste que me sirvió para alejarme de la costa a vela, pero tenía todavía el gomón ahí abardobado, y navegar a vela con el gomón abardobado era una situación peligrosa porque podía perder el gomón. Estaba tironeando mucho, estaba con el motor todavía, pero estaba el viento que había entrado, yo tenía la mayor arriba, entonces empezó a aportar y empezó a navegar el barco, y lo empecé a llevar a 3 nudos hacia el nordeste, digamos, mar afuera. Cuestión que hice ese borde un poco. Mientras hacía ese borde, me dispuse a subir el gomón. Para eso saqué el motor, lo subí a bordo. Imagínense todo esto con el barco navegando a vela. Estuvo realmente duro, costó mucho, fue muy sacrificado, muy difícil porque las condiciones estaban muy duras, mucho frío, mucha lluvia, oscuridad total. Y bueno, pasando del gomón al Tupac, del Tupac al gomón, la verdad que estuvo muy bravo, daba un poco de miedo. Pero bueno, logré subir el motor, y después con mucho esfuerzo logré subir el gomón a la cubierta y lo trinqué acá en el palo, donde lo habrán visto recién. Y ahí ya estaba libre para navegar a vela, y ahí pude hacer un rumbo hacia el oeste, que con el viento borneando hacia el sudeste logré hacer un rumbo mejor hacia el puerto, o sea, hacia un rumbo más sudoeste. El viento se fue borneando hacia el sudeste con el correr de las horas, más o menos 8:30, 9, ya estaba del este-sudeste, más del sudeste. Y bueno, una orzada ahí, una ceñida, navegando a vela. Pude llevar el Tupac en muy buen rumbo hacia el puerto. Ahí ya con una ceñida, con viento de 12, 15 nudos, el timón de viento funcionaba muy bien, así que me pude meter adentro, tomarme algo caliente, secarme un poco, estaba empapado, y esperar a acercarme al puerto. Comunico con el puerto, aviso que voy a entrar, que tengo una ETA de las 11 horas para llegar acá a la Marra. Me esperaba el personal del puerto acá para recibirme los cabos. Y cuando termino de comunicarme, a través de los bajos, cambia el viento y se me pone de jeta, se me pone del suroeste y levanta una intensidad de 12, 14, 15 nudos. Venía flaqueando, venía cada vez bajando la intensidad del sudeste, venía bajando, 8, 7, 8 nudos. Entonces yo avanzaba muy despacio y de repente, ¡pum!, entra el suroeste con más fuerza, de frente total. Yo estaba a 2,5 millas, 3 ya de la entrada al puerto. Así que bueno, digo, no me queda otra, voy a prender el motor del barco con los 4 litros de gasoil que me quedan y hacer la entrada, apostando a que me alcance. Es muy importante mantener la calma, hice mucho hincapié en eso ayer. Toda la situación era compleja, era muy compleja para mí, y sentía que era importantísimo mantener la calma para que saliera bien. Y bueno, no me desesperé. Cuando el motor arrancó, puse rumbo a la escollera, entré y bueno, llegué. Bueno, así está el interior del barco, tratando de secar ropa. He hecho un quilombo, tan prolijito que venía, querido náutico. Acá no se llega a ver, pero con la linterna. Menos de 2 litros de gasoil quedaron, pero estamos acá. Piso empapado, comida sucia. Ahora a ordenar. Vamos, Tupaquito. Apagué el motor, revisé el bidón y quedaba
2 litros de combustible, 1,5 litros, un poco menos de 2 litros de combustible. Con eso llegué a La Paloma. Si me hubiera tenido 5 litros más de combustible, llegaba ayer a las 10 de la mañana, estaba acá amarrado. Pero bueno, fallaron las cuentas del consumo, lamentablemente el motor consumió más y la situación había que resolverla y la pude resolver bien, sin ponerme en riesgo, sin correr ningún riesgo serio. O sea, siempre hubo alternativas en cada momento en que las cosas no iban saliendo como esperaba, que me derivaba hacia la costa. Yo siempre conservaba algunas alternativas, siempre conservaba esos 4 litros de gasoil que en última instancia me iban a permitir irme para afuera y allá afuera, bueno, navegar con el viento suroeste, esperando a que en algún momento cambie y me permitiera entrar a vela hasta acá, hasta el puerto. Quiero agradecer a todos los que estuvieron pendientes de mí en esta navegación de 7 días y medio entre Portobelo y La Paloma. Varias personas me siguieron ahí en el track que yo compartí y que cuando vieron la situación y todo se preocuparon, estuvieron ahí presentes, escribiéndome, mandándome la ayuda que se les ocurría, compartiéndome sus ideas. Más que nada, saber que te están ahí siguiendo y que están torciendo por vos suma al espíritu, y agradezco muchísimo esa ayuda que me dan. Primero principal a Manu, a mi compañera, el amor de mi vida, la persona que también forma parte de este proyecto, que bueno, la verdad estuvo ahí al pie del cañón todo el tiempo, atenta, me iba siguiendo por el mapita, como si fuera la final del mundo, iba festejando que cuando entró el viento y cuando pude amarrar. Así que nada, primero que nada ella, obvio, ella agradezco eso y muchas cosas más que ella sabe. Después a las personas que me fueron siguiendo y preguntándome cómo estaba, cómo venía. Bueno, a mi hermano Gastón, mi hermano del mar, con el que llegué acá a La Paloma hace ya 1 año y medio por primera vez en el Pehuen, barquito de madera. Llegamos de Montevideo juntos. También a Facundo del velero Calas de La Plata, a Tibó del velero Ica, que lo tengo acá al lado, que ahora no está a bordo, pero gran amigo que me hice acá en La Paloma. No me quiero olvidar de nadie. Aníbal del velero Pavo Real, a Jorge Tato del velero La Argentina de Mar del Plata, y a mis hermanos de Portobelo, a Ramau, a Ítalo, 2 grandes personas ahí que también me iban siguiendo, me iban mandando apoyo. Pero nada, la verdad que agradecido con ellos y con mucha gente más por hacer esto posible. Pero bueno, ahora acomodar todo, dejar todo limpio, todo lindo y despedirme para una nueva aventura. Así es, se da por terminada esta etapa y comienzan nuevas. Gracias por seguir hasta acá, por ver el video, suscríbanse, darle like al video también, y ya saben, también si nos quieren ayudar a seguir navegando y a hacer todo esto que estamos compartiendo, lo pueden hacer en el Patreon del canal. Así que muy agradecidos. Un abrazo, hasta la próxima navegada.